Buenas tardes, alumnos. Empecemos la clase con el tema de hoy. ¿Qué dicen a ver en sus pantallas, muchachos? ¿Quién me lee su pantalla? ¿Qué tienen en pantalla? A ver, chicos. ¿Alguien me dice que ve en pantalla? La técnica de teoría, profesora. Sí, muy bien dicho, es el tema. Técnicas de auditoría. A ver, muchachos, ¿qué vienen a hacer las técnicas de auditoría? Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor va a utilizar para lograr información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. En pocas palabras, vienen a ser las herramientas que va a utilizar el auditor en todo su proceso de auditoría. Sino, ¿cómo va a dar su informe? Él tiene que usar algunas herramientas para poder llegar a emitir ese informe. ¿Cómo va a revisar un año que nosotros en una empresa, está el contador, sus asistentes, llevan todos los días trabajando mañana, tarde, procesando información? ¿Cómo va a dar todo el informe de esas áreas? Tiene que usar unas técnicas, alguna herramienta para que pueda dar esa opinión. Y los procedimientos de auditoría son el conjunto de estas técnicas de investigación que va a aplicar a una partida o un grupo de hechos o circunstancias relacionadas con los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. En pocas palabras, podemos decir que las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor. Y los procedimientos vienen a ser la combinación que se hace de estas herramientas para un estudio en particular. Porque podemos hablar de muchas herramientas, pero el auditor, de acuerdo al estudio que va a hacer, puede emplearlos todas, algunas, de acuerdo a las circunstancias. Él sabrá cuál de ellas va a usar para poder aplicarlas en el proceso de la auditoría. Bien. Entonces, nosotros tendríamos que ver ahora cómo se clasifican esas herramientas. Ahora lo que hay que ver, pues, la clasificación varía un poco. Unos autores dicen una manera, otros de otros, pero casi siempre hay un porcentaje en común, ¿no? Porque si nosotros hablamos de alguna de ellas, podemos hacer mención al estudio general. Por decir una de las técnicas, una de esas formas de investigar, tendríamos el estudio general. Ahora, ¿qué viene a ser el estudio general? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estudio general? El estudio general viene a ser la apreciación o juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones a través de sus elementos más significativos para elaborar las conclusiones que se han de profundizar en su estudio y en la forma que ha de hacerse. En los ejercicios pasados siempre les he comentado que uno tiene que saber un poco de la empresa a la cual va a auditar, tiene que tener un estudio de la misma, a qué actividad se dedica, cuántos años de experiencia tiene, en qué lugares trabaja. Entonces tiene que tener todo un estudio de la empresa y así también de las áreas respectivas
para poder llegar a una conclusión, para poder así profundizar. Porque si nosotros hablamos de una empresa que es internacional, una empresa muy grande, si son grandes, dice que tienen que tener muy buen funcionamiento, no solo en su organización, y si esa empresa tiene trabajando 20 años, se tiene que tener, es una empresa no solo grande, tiene que ser sólida para que esté más de 20 años trabajando. Pocas son las empresas que tienen 20, 30 años trabajando, ¿no? Tienen que ser empresas muy serias, buenas, no solo en la organización, en la administración, en sus controles. Hay, sin embargo, a veces puede auditar una empresa que recién tiene 3 años, un poco que, oh, ¿por qué tan pequeña, mediana, grande? Todavía no tenía mucha experiencia en 3 años. Y que funcione muy bien, tendría que ser una empresa muy, muy bien financiada, ¿no? Para que tenga todos los controles. También tiene que hacer el estudio de a qué se dedica, qué actividad, si tiene sucursales, si es pequeña, si tiene todas las áreas respectivas para los controles. Entonces, una de las principales técnicas que tiene que aplicar el auditor, un estudio general. No digo específico, porque si es específico demoraría demasiado tiempo para que tenga toda esa información. Y normalmente las auditorías a veces son de 2 meses, 45 días. Entonces, por eso es el auditor que tiene que ver qué técnica va a aplicar para poder dar el informe. Bien, también tenemos la otra técnica, la técnica de análisis. Esta es la técnica del análisis que viene a ser. Acá es el estudio de los componentes del todo. Normalmente cuando nosotros, por decir, cuando estamos hablando de la cuenta 1242, decimos, vamos a hacer el análisis de proveedores. ¿Qué quiere decir? Si en esa cuenta proveedores tenemos como 20 proveedores, comenzamos uno por uno de los proveedores a revisar sus facturas, sus cancelaciones, sus saldos. Entonces, toda la cuenta de proveedores la desintegramos al mínimo para hacer un análisis minucioso. Y podemos ver que tal vez hay algunas que los cancelamos al mes, otras a los 6 meses, y comenzamos a analizar por qué una al mes, por qué otra a los 6 meses, por qué otras 15 días. Entonces, comenzamos ese análisis, hacer un estudio de todos los componentes y a qué se refiere. Entonces, esta técnica se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. O sea, así como decimos, hay que hacer el análisis de la 12, que también son clientes, o de cuentas por pagar, de los préstamos. También usa este método el auditor, comienza a analizar por qué tanto préstamo, a qué se debe este préstamo, en cuanto a las ventas, a los clientes, a estos clientes, cómo nos pagan. Es una técnica que emplea al analizar determinadas cuentas. Y acá también, cuando está analizando esas cuentas, va a verificar las facturas, va a ver si esos cálculos de esas facturas están bien registradas, elaboradas, compara un proveedor con otro, hace unos cuadros, comienza a tabular. Es todo lo que tiene que emplear el auditor para poder obtener evidencias. Hubo un momento que hablamos de las evidencias, muchachos. En esas evidencias hacíamos mención a todo este proceso que utilizaba el auditor para
tener evidencias y poder llegar a un buen dictamen. Otra técnica que emplea es la inspección. ¿Qué viene a ser la inspección? Es la verificación física de las cosas materiales en los que se tradujeron las operaciones. Se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una representación material, como por decir el efectivo, las mercaderías, los bienes. Inspecciona. Esta inspección puede ser en forma física o en forma documentaria. En forma física, si nosotros vamos, en el caso de los almacenes, al conteo físico, si nosotros encontramos en el saldo de los estados financieros que en almacenes tenemos determinada cantidad valorizada, estos productos, pues debemos tener el detalle de qué productos y simplemente podemos ir al área de almacén y verificar y hacer un conteo. Entonces sería una inspección física. También tenemos la inspección documentaria, porque veríamos los documentos de compra de esos productos o los documentos de ingreso al almacén, de salida al almacén, si están con las respectivas firmas, las respectivas autorizaciones. Entonces es una técnica que va a emplear también en el caso del efectivo, cuando se hacen los arqueos de caja, ¿no? Hemos visto un video también de la cajera, ¿no? Para ver cómo está el efectivo, el conteo físico. En ese caso está usando la técnica de la inspección ese auditor. ¿Por qué? Porque no solo va a ver el efectivo, va a verificar los documentos, entonces también hay inspección documentaria para ver si están los cheques, si están los vales de ingreso, de salida de dinero. También hablamos de la técnica de la confirmación. ¿Y qué estamos conversando en la técnica de la confirmación, muchachos? En cuanto a la técnica de la confirmación, conversamos que es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa de la autenticidad de un saldo, hecho u operación en la que participó y por la cual está en condiciones de informar válidamente sobre ella. En esta confirmación, nosotros hemos dicho que, bueno, el auditor cruza información. Yo tengo un proveedor que me debe a hoy día, 30 de junio, 20,000 soles, y están auditando este mes y su saldo es 20,000. Yo les cruzo a ese proveedor una esquela que me informe cuál es su saldo a la fecha. Y ese saldo corroboro con los estados financieros de la empresa. Entonces, con ese saldo que me emite el proveedor, yo confirmo que el saldo que está en esos estados financieros es correcto. Entonces, es una manera como yo verifico, certifico, y también, obviamente, después debo verificar los documentos, ¿no? Que me sustenten ese saldo. Bien. Entonces, ahí también, no solo es en ese caso de esa confirmación de saldos, también yo puedo deducir que tenemos otras técnicas ahí mismo, porque hay técnicas hasta testimoniales que me dan la información, que es, en el caso de las técnicas testimonial,
yo tengo que indagar, yo puedo hacer una entrevista al dueño, a los jefes de cada área de contabilidad, de operaciones, de recursos humanos, y con ellos yo voy conversando y los voy entrevistando. Entonces también esa entrevista viene a ser una técnica. O les aplico una encuesta, como a veces nos hacen a nosotros llenar en el área un test, una encuesta, y uno llena, es verdadero, es falso, aplico, no aplico. O cuestionarios también, ¿no? Son las técnicas que uno tiene que emplear en una auditoría. Bien. ¿Qué otras técnicas tenemos? A ver. La técnica de la investigación, muchachos. En el caso de la técnica de la investigación, es la recopilación de información mediante entrevistas o conversatorios con los funcionarios o empleados de la empresa. Esta es una buena técnica para nosotros poder avanzar en la auditoría, porque a veces cuando ya conversamos con los jefes de área, podemos hacerle la pregunta, ¿y cómo funciona tu área? ¿Qué crees? ¿Alguna deficiencia que te puede estar faltando? Y dicen, sí, bueno, nos está faltando en esto, porque tenemos esta problemática, ¿sí, no? O ¿cuál es el problema que tú encuentras en tu área? Mira, en mi área yo encuentro este problema en la logística. No aceleran esto, los documentos vienen sin visto, a veces la gerencia viaja, no hay quien ordene la compra, etc, etc. Entonces, esa entrevista que nosotros hacemos al jefe de área o algunos gerentes ayuda bastante para ver cómo lo enfoco, cuál es el procedimiento que voy a emplear para poder llegar a una mejor conclusión o dictamen de la empresa. No solo a los funcionarios, a los jefes de área o a los mismos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando pues más tiempo, en forma permanente, y saben más las dificultades que se pueden encontrar en la empresa. Otra técnica, tenemos declaraciones y certificaciones. Estas declaraciones y certificaciones vienen a ser la formalización de la técnica anterior, en el caso de la investigación, cuando por su importancia resulta conveniente pues que estas afirmaciones recibidas deban quedar inscritas y en algunas ocasiones certificadas por algunas autoridades. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando con el jefe de área de logística y le digo por qué las compras no son más rápidas, cuáles son sus inconvenientes, entonces él me manifiesta la problemática. Y esto se complementa con una declaración en la cual certifique que esa es una realidad, ¿no? Porque yo puedo emitir un informe, hacer una opinión, y puede que el área de ese departamento diga, no es así. Entonces, para evitar esas contradicciones es mejor tener ese documento, esa declaración, que apoye a la sustentación de la misma. Y podemos hablar con gerencia que se dan esos casos, esas circunstancias, ¿no? Y una técnica muy común, que es de obvio, se aplica, viene a ser pues la observación, muchachos. ¿Por qué? Porque es una manera de inspección menos tal vez formal, porque para el formal tiene que haber una forma, un documento. Y esta técnica se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica, pero siempre interviene, pues. Otra técnica es el cálculo, porque cuando nosotros vamos a revisar la documentación, pues tenemos que revisar si está bien calculado, un IGB, una factura, una compra, una venta, los productos, porque a veces no, si no verificamos esos cálculos, no corroboramos a ciencia cierta si se ha trabajado bien o no.
Por eso el cálculo viene a ser la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas. Cuando tenemos las cotizaciones, las valorizaciones, tenemos que ver que esos cálculos estén bien realizados. Porque a veces la valorización dice algo y si no la revisan bien, a veces a la misma área se le va. Y cuando uno revisa, por eso el auditor tiene que ser muy observador y revisar, no pasarle como sea a la ligera, ah, no, ya este está bien, no. Tiene que estar ahí y ver, calculó bien esto, no ha calculado, porque esa es su función, pues. Porque si nosotros hablamos de un ejercicio que yo les presenté la vez pasada, a ver, miren, a ver chicos acá, a ver, si nosotros hablamos en el caso de una técnica que es para la recolección de la información, en el caso del área de ventas, ¿no? Tendríamos que hacer la observación del personal y su directiva. Entonces, esta técnica sería una herramienta principal que podemos utilizar para evaluar y diagnosticar cómo se encuentra el área de ventas, cuáles son sus deficiencias, sus riesgos, cómo se podrían contrarrestar. Yo tendría que observar al personal y las directivas que ellos emplean y cómo estarían trabajando. Ahí aplico la técnica de la observación, cómo proceden en su área de ventas. ¿Cuáles? A través de entrevistas, puede ser. Cuestionarios también. Solo estoy hablando en el caso del área de ventas nada más. Entonces, en cada área yo tendría que ver cuál es la técnica más apropiada para poder obtener información. Si nosotros hablamos de una ejecución de auditoría tributaria, en el ejemplo pasado, y ahorita también les estoy mostrando, por decir, hay un cuestionario de control interno tributario. Yo tendré que preparar un cuestionario, si estoy hablando de una auditoría tributaria, en este cuestionario de esta empresa, pues, de qué periodo a qué periodo, yo tendría que preguntar en este cuestionario, la empresa se encuentra exonerada de IGB, del impuesto a la renta. Me responderá el área de contabilidad, sí, no. La empresa paga a sus proveedores empleando medios de pago del sistema financiero, sí o no. Me dicen sí. Entonces todo eso me va a ir dando una visión. Acá yo estoy empleando una técnica, el cuestionario, a través de unas preguntas. La empresa declara y paga sus tributos según el cronograma de vencimiento. Sí. La empresa considera gastos propios como gastos del giro del negocio. Gastos propios, o sea, los gastos de los dueños. Me contestan que no. Entonces, previamente yo elaboro esta encuesta y la aplico para poder obtener mi información. La empresa es agente de retención, se encuentran impresos los libros contables, verifico, pregunto, también me doy cuenta que no. La empresa registra los acuerdos sobre el aumento de capital, a veces necesitan dinero, hacen un aumento de capital, hay acuerdos, registran esos acuerdos o no. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Entonces, este es un tipo de técnica en encuesta para poder obtener información. Así yo puedo determinar los cálculos, por decir, del crédito fiscal. La vez pasada, y hoy también en esta clase,
En cuanto a una auditoría tributaria, yo verifico mes por mes, de enero a diciembre, en forma aleatoria, verifico tanto el IGB del contribuyente y lo que yo también puedo encontrar. Y puedo encontrar inconsistencias. Acá yo estoy empleando la técnica del cálculo. Tengo que verificar los documentos, calcular. Tabulo también, chicos, para poder ver, para poder observar qué tributo se ha omitido, se ha dejado de pagar. Y no solo eso, si yo encuentro esa deficiencia, comienzo a ver cuál es la falla. Entonces, yo determino que según la empresa, el IGB de ventas ha sido 3.090, el IGB de compras 4.500, habiendo una diferencia de 1.410, pero sin embargo, según la auditoría, si bien mi IGB de ventas ha sido 3.090, en compras yo tengo un IGB de 3.952 y encuentro la diferencia. Entonces esa diferencia tiene que estar sustentada. No por cada mes que yo encuentro alguna diferencia. Y también esa diferencia significa que tengo que pagar, tengo que actualizar si no he pagado correctamente, por cuántos días, tengo que emplear los cálculos, sacar intereses y proceder a pagar la multa por haber declarado esta informa incorrecta, calcular mi nueva deuda tributaria. Y como ven, ya empleamos la técnica del cuestionario, las encuestas, ahorita estamos viendo del cálculo. Entonces, en determinadas auditorías, pues uno va aplicando acá las técnicas. A eso se refiere las técnicas de auditoría. Conocerlas y saber cuál las que voy a aplicar en el momento adecuado. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Acá en esta técnica de cálculos hay que aplicar. Encontramos saldos, aplicamos intereses, vemos días de atraso, multiplicamos, restamos y podemos llegar a ver el tributo o deuda omitida. También las sanciones que se encuentran cuando se encuentran los errores si no se declaró correctamente. Y no solo es encontrar los cálculos en este caso, para ver cuánto vamos a pagar en total. Diríamos, este impuesto se ha dejado de pagar, pero no solo se trata que dejó de pagar, a la vez también hay una multa por haber declarado mal, y vemos si nos acogemos esa multa a una rebaja, y si tenemos rebaja podemos pagar pues el 10%, el 5% de la multa, más no del tributo omitido. Y después de, no solo determinamos nosotros a través de papeles, de cálculos, el resumen total de esta infracción, también vamos a buscar la responsabilidad de quién ha sido esta responsabilidad de esta falla. Entonces ahí tenemos que emplear otras técnicas. De en qué manera tendríamos que ver el organigrama, quién es el responsable, que no llegó la factura, registró mal o viceversa, para informar a gerencia y responsabilizar, porque en este caso está determinándose una multa fuerte, un tributo dejado de pagar fuerte, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer un estudio más minucioso, ¿no? Para ver qué pasó. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos encontrar, buscar, tenemos que
aplicar las técnicas, muchachos. Porque así nosotros vamos a dar un informe. Y al dar un informe, en observaciones, por decir, nosotros vamos de esta empresa, nosotros vamos a informar que la empresa ha incurrido en tales infracciones tributarias, determinando unas multas, en este caso una multa de 14.942 soles. Le empleamos una tabulación, cuánto era la base, cuánto el IGB, cuánto era el total, para que entienda la gerencia cuando nosotros les vamos a explicar lo que estamos encontrando. Y también en el caso de almacenes, por decir, si encontramos productos que están ya desechables, que no se usaron, un informe también de esos productos, a qué se debe, porque todo esto va dirigida a la gerencia. Y para eso también tenemos que hacer unos cuadritos, unas tabulaciones para que ellos lo entiendan. De qué meses fue la infracción, si fue solo en la declaración mensual del IGB, la repercusión que tiene en la declaración jurada, el anual, ¿no? Y cuánto nos cuesta esa infracción, la multa también por declarar esos datos falsos. Todo en un conjunto tenemos que dar y también posteriormente se tendrá que ver los responsables, pues. ¿Por qué se llegó a tener esa problemática? En este caso, pueden ustedes observar que en este informe dice, el hecho observado, estamos empleando la técnica de la observación, ¿ven? El ejemplo es más para que ustedes vayan viendo cómo poco a poco se va a ir empleando las técnicas que hemos hablado al inicio. En este caso, por decir, la situación expuesta fue originada. ¿A qué se debió esta falta? Por la falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones de los servidores, o sea, de los trabajadores. Y para que sepa que es por el cumplimiento de funciones, alguien de los trabajadores no ha cumplido correctamente su labor. En este caso, se dice que el licenciado Jorge Campodónico, por decir que es gerente de la empresa, por haber empleó unos materiales de construcción en la edificación de su vivienda, valorizado en tanto, que se puede entender que simplemente el gerente ha comprado pues productos, pero que no han sido para la empresa, sino que fueron para su casa. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente lo hicieron tal vez registrar al contador y él pensó que era para la empresa y al final resultó pues que era para su casa. A la hora que hacen la auditoría se van a dar cuenta que esos materiales no era para la empresa. Entonces, cuando le van a hacer una fiscalización, obviamente, ese IGB no le van a aceptar. Por lo tanto, tienen que reintegrar ese crédito fiscal. Acá también se ve como responsable al señor Lenin Carles Tomás, ex gerente de contabilidad, por no supervisar esas actividades ejecutadas por el asistente contable. Lo que hubiera permitido, pues, evitar presentar fuera de plazo la declaración del periodo. Porque acá no solo hay una multa porque omitieron el declarar una factura que no fue, sino que declararon fuera del plazo. Entonces, dentro del área de contabilidad hay un personal encargado, el contador, el asistente, que se encarga de ver las declaraciones que deben ser dentro de ese plazo. Si se pasa un día, 2 días, hay una responsabilidad. ¿Quién lo pudo haber hecho? Y entonces se detecta acá. Y acá en este caso lo han detectado porque había un asistente de contabilidad encargado de la presentación de los mismos. Y para que sepa eso, tiene que, en su información general, tiene que ver el organigrama de la empresa, las responsabilidades de la empresa. Ahí estaríamos empleando nosotros la técnica, la primera que hemos hablado sobre
el estudio general. Tiene que tener estudio general de la empresa, de las áreas, de la jerarquía, de las funciones de los trabajadores. Entonces, sí, en cada trabajo, en cada auditoría, pues el auditor va a tener que buscar la mejor técnica, emplear las más adecuadas para que tenga las evidencias. Hubo una parte en la cual nosotros hemos estudiado ya. A ver, ¿en qué parte hemos estudiado de las evidencias, muchachos? Estudiamos que para que el auditor tenga una evidencia en su trabajo, en la ejecución de su trabajo, existen varias formas. Encontramos que había 7 tipos de evidencias. Y esas evidencias eran el examen físico. Y acá, ¿qué técnica estaba usando? La inspección, el conteo, cuando se iban a contar al almacén, que les puse el ejemplo. También la evidencia de la confirmación, que viene a ser tal vez por una parte oral, pero también escrita, de una tercera persona, independiente. Lo que le estaba diciendo que el auditor solicita tal vez al proveedor, al cliente, los saldos a determinada fecha y ese cliente o ese proveedor le corrobora cuánto es y uno cruza con la información que tienen los estados financieros. Bien, entonces ahí nos confirman y tenemos y nos ayuda para la evidencia. La documentación también, que era el examen que hace el auditor de todos los documentos, de los archivos de los clientes, para apoyar la información que es o debe ser incluida en los estados financieros. Y la observación, que es uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. Las consultas a clientes, que ya conversamos. ¿Qué más tenemos? El desempeño, que implica verificar de nuevo una muestra de cálculos, transferencia de información. Los procedimientos analíticos, que vienen a ser pues las comparaciones y relaciones para poder determinar si los saldos u otros datos son razonables. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Si no, una vez que graba, volvemos a ingresar para dar los últimos detalles ya para mañana. Puedan ustedes sustentar. Si no, algunas inquietudes, me las hacen llegar, chicos. ¿Sí? ¿Todo bien, alumnos? ¿Entendido? ¿Preguntas? Creo que todo está clarito, ¿verdad?